aumentó, si no me equivoco, habría que fijarse, pero debe ser el rubro que más aumentó en términos interanuales. Esto no deja de ser una paradoja con un gobierno que ha protegido particularmente a ese sector, limitando sobre todo las exportaciones. Me llama poderosamente la atención el nivel de incremento. Y además se da una cosa en prendas de vestir, que es la demanda ha caído. Uno dice, bueno, cuando cae la demanda baja el precio, se supone, no al revés. Bueno, ha pasado a lo largo de varios meses que ha sucedido lo contrario. Adicionalmente, algunas cosas que subieron, fíjense, harina y pan, 6, 3% cada uno, leche, todos los lácteos, leche, queso, dulce de leche, todos. El queso café le agregaría, bueno, los quesos, en el orden del 4%, depende del corte, pero la verdad que preocupa. A mí me da la impresión que este resultado evidentemente se sabía, quizás aceleró los cambios en este último tiempo. Y por enésima vez repito una cuestión que me preocupa particularmente, que es, en la Argentina, desde hace varios meses para acá, yo lo ubicaría en el mes de marzo, en adelante, se ha roto la relación entre la evolución de los precios y los costos. Y particularmente el tipo de cambio. Miren, lo traje porque a esta altura del partido ya esto es inexplicable. No importa si se ven los numeritos, lo que se ve es una curva o dos curvas que están pegadas y en un momento se separan. En el mes de febrero se separan. ¿Qué es esto? Es el tipo de cambio y la inflación. La roja es la inflación. Claro, la inflación... Ahí también lo que tenés es que el gobierno empezó a planchar el tipo de cambio. Sí, no, claro, pero planchó el tipo de cambio, se supone. Digo, uno estudia economía y dice, bueno, hay una correlación, que sucede de hecho esa correlación entre precio y tipo de cambio, y podría tirar la serie para atrás y probablemente se vea. Y también tenés correlación entre inflación y emisión. Y déjame tocar un poco. Déjame tocar lo que decías de vestimenta. Yo lo que digo es, acá lo que sucede es que en un momento, evidentemente, el sector oligopólico en la Argentina ha decidido que los costos no expliquen más la evolución de los precios. Entonces la remarcación no está disociada del tipo de cambio, está disociada de los salarios, está disociada de las tarifas, está disociada del combustible. Listo, yo te remarco porque puedo, dirían los pibes. Ese oligopolio. Vamos a tocar el tema de vestimenta que también me parece interesante. Y vos dijiste, el gobierno los defendió de las importaciones, ¿no? Tal vez ese es justamente el problema. Vos no permitís que, digamos, que las empresas se importen, no hay competencia, entonces se hace lo que se quiere en este país. Pero, a ver, a mí más allá del sector puntual, el numerito, si conto yo 3-5, 3-5, 3-4, 2-1, más allá de eso, el tema es cómo salimos de esto, porque me parece que eso es lo que le importa a todo el mundo, ¿no? Por la emisión monetaria. Seguro. Mirá, seguro te voy a contar esto, que de paso lo traje también. Este es un poquito más chiquito, pero lamentablemente lo voy a mostrar. Yo creo que la gente lo va a entender. Miren, la base monetaria, que es la que está abajito, esta es, ahí miren, está, ahí tenemos. Va desde octubre del 18 a diciembre del 19. El periodo que Macri definió que la base monetaria iba a ser 0. Sacándole la estacionalidad y demás. La base monetaria es la azul, está abajo. Ahora, mirá la inflación. ¿Y por qué no me mostrás 2020 a hoy? Yo estaría bueno que ustedes abandonen este planteo y que alguna vez se hagan cargo de que el fenómeno de la inflación tiene varias aristas. Niegan hasta la evolución del precio de los commodities. Chicos, por favor. A ver, Hernán. Poquito. Vos me estás mostrando ahí 2019. Perfecto. Mostrame qué pasó este año también. ¿Qué pasó? A ver, diciembre de 2019 la emisión era... No. A diciembre de 2019 era 2 billones de pesos. Hoy es 2,8. ¿Sí? Casi un 50% más. ¿Qué otro porcentaje? ¿Eso fue circulante? Eso es el M0, ¿Fue obvio. circulante? Pero no, escúchame. Falso. Escúchame. El circulante en términos interanuales se redujo 20% en términos reales. Falso. ¿Sabe dónde fue en todo caso? A pasivos remunerados. Pero entonces... Pasivos remunerados que el presidente había dicho... Ah, bueno, pero entonces no es circulante. Entonces abandonen lo de la maquinita y abandonen la huevada de tetaz de la de ponemos plata en el bolsillo y eso va a precio. Falso. No le mientan a la gente. Estás agresivo. Porque... No estoy agresivo. Pero a ver, vamos a charlarlo más tranquilo. Te mostré los datos y no te gusta. No, pará. Mostraste los datos que a vos te servían. Pero está bien. Mostraste 2019, pero está bien. A ver, yo digo... Adelante, miremos para adelante porque de vuelta, a ver, a nadie le sirve un país con 50% pobre y 50% de inflación. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿sí? No. ¿No? ¿A quién le sirve? Hay modelos que le sirve, sí, claro. ¿A quién? Al modelo que concentra la riqueza, sí le sirve. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Concentrar la riqueza? No, ¿qué es un modelo que concentra la riqueza? ¿No? Y sumado a eso, ¿por qué le serviría
que haya cada vez más pobres y más inflación. ¿Por Pues, qué perdón, ca- por qué te cada termino de vez- completar a ver, El la... gobierno de Mauricio Macri. ¿Pero quién gobierna ahora? No, pero no es una cuestión. A ver, digo, pero vos Pero me vos imagino qué que la hubieses hecho el año economía y la pasado. política no Pero se lee de lunes a No, martes. no, está bien. Vamos, A ver, dejémoslo hecho. que cierre la idea, porque si no es como que no... No, pero a ver, nadie el puede tema hablar. es, más allá, ahora voy a vos, pero yo lo que planteo es, si nosotros queremos salir de esto, queremos salir de un país que arrastra inflación prácticamente a lo largo de toda su historia, sacando, digamos, pedacitos muy cortitos de nuestra historia, lo que tenemos que pensar es algo distinto, me parece a mí, porque con la estrategia de inflación multicausal, con la estrategia de precio máximo, precio cuidado, la verdad que no hemos ido a ningún lado, y no hemos ido a ningún lado como mínimo hace 20 años. Y ahí, de vuelta, Eso es falso. Es francamente falso. Hernán, ¿cuánto Mira, fue la inflación en estos últimos 15 años? Mira, yo ¿Alta te- o baja? yo te ¿Alta cuento o una baja? cosa. La gente que está del otro lado no le preocupa solo la inflación. ¿Sabes qué le preocupa? A ver. Su salario en relación a la inflación. Y entonces, Pero, ahí te corrijo. Esperame un segundo. Dale. Te corrijo. Entre 2003 y 2015, y particularmente en el segundo gobierno de Cristina, que tanto critican los liberales, el poder adquisitivo se recuperó, porque los salarios le ganaron a la inflación. Entre otras cosas, hubo precios cuidados, hubo ley de regulaciones de las relaciones de la producción y el consumo y demás, con lo cual sí funcionó. O sea, vos estás Sí diciendo, funcionó. aceptás Entonces, un mundo en el que la inflación sea, por ejemplo, ahora 55, si No. los salarios fueran ¿cuánto fue 56. la inflación en ese momento? ¿De qué año? Del 2000, elegí el año que quiera. Es que está Total, le difícil, porque inventaron en el ustedes. 2007 mataron al INDEC, entonces ya no Pero sé qué ¿cuál número elegí? ¿Cuánto No, te pero- gusta? ¿La del IPC a ver, Congreso? ¿Cuánto era? Pero era alta. ¿Cuánto era? No me acuerdo, decime qué año. ¿Pero cuánto? Decime qué año. 2014, 15, 16, el que quieras. 20 para arriba más o menos, No, 20, 16 30, no me acuerdo, No. digamos, no tengo el número exacto, pero ¿Entre 20 y 30? ponele, sí. Bien, ¿Te los parece salarios que eso... le ganaron la inflación. Pero pará, mi pregunta es, ¿a vos te parece que un país con inflación de entre 20 y 30, más allá de que los salarios ganen, ¿te parece que eso es bueno? A mí me encantaría que la inflación sea de un dígito. Bueno, Ahora, lo que pero me interesa no, más, bueno, lo que ese me es- interesa ese- más... esa es la discusión. No, porque ¿sabés qué pasa? La inflación de un dígito puede significar que vos ni siquiera le ganes a la inflación. ¿En qué país del mundo donde vos tenés inflación de un dígito, digamos, el consumidor y los trabajadores están perdiendo? No funciona así. O sea, realmente, los países a los que le va bien tienen inflación baja y crecen. Claro. ¿Por qué? Porque la inflación es un costo para la sociedad. Entonces, vos podés llegar a tener momentos, digamos, espacios momentáneos donde tenés inflación alta, 30, 40, y salarios que ganen. Pero lo que te muestra la realidad es que eso tiene patas cortas. ¿Cuál es lo que nos está pasando ahora? Lo que pasó efectivamente en los últimos 2 años Macri, que fueron patéticos, y lo que probablemente pase en los años siguientes. Porque, a ver, lo que tenés que pensar también es, de vuelta, yo insisto, más allá de la discusión académica, ¿cómo salimos de un país Por eso, con 50% de pobres? No se sale sacándole plata a la gente. No se ¿Quién sale dijo de sacarle plata a la gente? limitando la emisión, y tampoco se sale quitando impuestos, porque acto seguido lo que ustedes plantean es quitar impuestos. Hace 200 años venimos discutiendo eso, y la realidad, y ahí te tenés que hacer cargo, que Macri quitó impuestos y no generó ni inversión, ni generó empleo. Y también te traje eso, así te lo muestro. Mira la presión fiscal, que tanto les incomoda a ustedes. Presión fiscal es la azul, la de arriba, obviamente. Creció en los años del kirchnerismo. Mira la desocupación. Bueno, Qué magnífico, ¿no? Llevemos la presión fiscal al 60% ya que estamos. No, bueno, pero, bueno. Esperá, entonces- los datos son los datos. No, y está porque bien, me vas a pero decir, y la inversión, te traje la inversión también. Mirá, es una cuestión de te traje la inversión, magnitudes. pero fíjate la inversión. Obviamente que con Porque, presión ¿qué fiscal dicen 0 los- no qué funciona, dicen pero los con presión ortodoxos? fiscal del 60 tampoco. Y los liberales que plantean, como vos, por ejemplo, dicen, Como bueno, yo. si yo quito, pero sí, o sea, si a mí me acusás de keynesiano, yo no me enojo. Yo cuando te dije que iniciaron, Pero no importa, te estoy diciendo. tranquilo, no te molestes. somos amigos, vamos a charlar tranquilo. Bueno, lo que te digo es, mira, presión fiscal, la misma, aumenta en el periodo que recién mencionaba y aumenta la inversión. Y mira el periodo acá. Tengo una pregunta. Baja la presión para fiscal y ambos. cae la inversión. ¿Cómo lo explican? Porque fue un gobierno malísimo. ¿Qué querés que te diga? Pero, a ver, me gusta porque vamos a tratar de poner en un lugar en el que yo no estoy, pero no importa. No te lo voy a defender porque eso no es defendible. Yo lo que planteo es, todo lo que venimos haciendo ha fallado. Y de vuelta, a ver, porque me querés decir que no, pero cuando los salarios... Pero acá le van- bajaste los impuestos, ¿o no? Pará.
Algo se bajó, sí, correcto. Bueno, pero pará, ¿y qué pará. generó? ¿Y qué generó? Pero Dejaron eso de solo ganar, no alcanza, Más hermano. desocupación y menos ¿Y inversión. cómo de estamos acuerdo. ahora? ¿Y ahora cómo estamos? ¿Pero ¿Estamos pasó mejor? eso o no pasó? ¿Y pasó lo que está Bueno, pasando entonces- ahora? O sea, ¿tenés 50% de pobres, sí o no? Pero ¿Sí o no? vos Bueno, te- pará, vos me ponés en ese punto, yo te pongo en ese lugar a vos. ¿Tenés 50% de pobres, sí o no? ¿Tenés 50% de inflación, 40 sí o no? es Hermano, 40. el país No tenés que está inventar más. destruido. 40 ya es bastante, no tenés que Bueno, inventar entonces, 50. pero pará. El país está destruido, sí o no. Vos salís a la calle y tenés a la gente comiendo de los tachos de basura como no se veía desde el 2001. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, ¿hace cuánto venís haciendo la mentirita de los precios máximos y todo eso? Hace 20 años. ¿Qué pasó Somos con... agresivos. Pará. ¿Qué pasó con la pobreza en los años de Cristina? Estancada en el 30. ¿A vos te parece que eso es correcto? no, ¿A eso vos te es parece que ese es el falso. tipo de país al que Eso- tenemos que volver? eso es No, falso. La tenés que distribución poner la del vara un ingreso. poco más alta. Pará, vos tenés que poner la vara un poco más alta en lo que querés para tu sociedad, para tu país, para tu lugar de vida, ¿no? Entonces, vos me estás diciendo, un país con 30% de inflación lo acepto. No lo tenés que aceptar nunca. Jamás tenés que aceptar eso. Un país con 40, ¿querés 40 pobres? 40% de pobres, tampoco lo tenés que aceptar nunca. 30% tampoco. Entonces nosotros lo que nos tenemos que plantear es cómo salimos de esto, porque este es un sistema, ya te dejo, Sí. estamos en un sistema en el que el país está estancado hace 10 años. Aunque lo quieran ver, no lo quieran ver, con pequeños altibajos, subió un punto, bajó. El país no se mueve hace 10 Pero ¿sabés años. qué pasa? Tenemos que salir de Pero eso. ¿sabés qué Tenemos que ¿sabés qué salir de pasaron eso. en los últimos Dije 10 no metí años? una cuchara a Darío. No, una pregunta, porque más allá de hacia dónde o cuál es el objetivo y el norte, en el corto plazo, evidentemente, es lo que hiper preocupa a muchos y a muchas. Está viviendo acá, repetimos el dato de inflación, que igual lo estamos viendo ahí, 3,5%. Y en octubre van a volver a aumentar las prepagas, la salud privada, que es no es de lo que más creció, pero 3,1% es un número elevado, así como el 2,9% de inflación. ¿Cómo con estos aumentos o habilitando que haya tantos segmentos que no sean de interés público, evidentemente? La salud no lo termina haciendo si tiene estos aumentos, o tantas cosas necesarias para vivir, como los colegios privados también aumentan las expensas en octubre, todos los aumentos que se vienen. ¿Cómo se puede seguir permitiendo aumentos así y pensar que se puede acabar con la pobreza en el corto plazo, o al menos O que la empiece a inflación. caer? Y la inflación mismo, claramente, como principio inicial. ¿Por qué se puede permitir que sigan subiendo, por ejemplo, la salud privada? ¿Quién quiere arrancar? ¿Qué quiera? Métale. Yo te Claro. pregunto, o sea, ¿quién sería el encargado de no permitir eso? Me parece que bien. No. Si es un servicio privado, como una Claro, gaseosa una que vemos, manzana, no. ¿una manzana? Claro, una manzana. ¿Quién va a ponerle? No, Claro. obvio. La salud privada no es como una Los manzana. porteros. Digamos, Salud privada, vamos con salud privada. Bueno, pero cualquiera de los precios que Salud está privada. mencionando, está bien, Salud salud privada. O sea, ¿cuál sería la propuesta? Que el gobierno congele ese precio también, ponele, una cosa así. No, yo no estoy proponiendo, te estoy preguntando bueno, no, justamente yo- cómo no, hacemos para que no, en un no, momento que la está bien, inflación pero- sigue elevada no se le pueda decir a los empresarios del sector, de los sectores sensibles, que no tengan un nuevo Está bien, aumento. yo me pongo del otro lado, ponele. Vos ponele que yo soy un dueño de una prepaga y vos me decís, Sí. che, no subas. Yo te digo, está bien, pero todos mis insumos también suben, salarios también suben, o sea, Las negociaciones, suben cosas. siempre lo mencionamos acá porque lo deben saber ustedes, obviamente, pero- porque son economistas. Las negociaciones no se dan con che, no sé qué, sino con negociaciones políticas, Está bien, claro. Sí, igual no Estamos es haciendo así. un roleplay. pero, No, Leandro, pero no, porque si no... Pero a ver, una cuestión. Porque recién le acaba de decir una cuestión, hacer una mención que me parece trascendente en el tema. No es cierto que los costos de la prepaga han aumentado a la par de la inflación, ¿no? Claro. Es falso. Pero bueno, Pero pero es falso, para. objetivamente ¿Qué falso. ¿Tenés una Te voy a prepaga tirar que una- sabés eso? Objetivamente falso. Miren, ¿en yo qué te las basás para prepagas, decir eso? Espera un segundo. Las prepagas y los medicamentos, búsquenlo en internet, cualquiera que está del otro lado que lo busque. Pero Hace igual años que plantean que tienen que seguir el curso del tipo de cambio porque tienen buena parte de sus costos dolarizados. Bueno, Pero les ¿qué muestro acabas el de gráfico demostrar de vos, nuevo. Hernán? Vos acabas de demostrar justamente que no está alineado, porque lo que está alineado es el poder político, ¿viste? Como el poder de negociación que Pero yo tengan. creo- Es decir, Pero ¿y de quién hay tiene el algunos poder político? Bueno, el Estado. sector... Claro, entonces... No, Ah, yo y perdón, que el sector sojero no tiene poder yo- político, no pero, tiene poder de pero presión. ¿con quién negocia? Con el gobierno, ¿cierto? O sea, no, yo entiendo, vos decís Yo que el lo que Estado digo es quien tiene poder político. Claro, y ustedes lo que están No, haciendo no, al fin y poder al cabo es político una también tiene los crítica al sectores Estado que no está concentrados, yendo con la no, no, suficiente no, no, fuerza. no. O sea, No, yo en estoy realidad, entendiendo a mí no eso. me queda claro. Entonces, claro, A mí no me entonces, en queda el claro fondo, cuál perdón, sería- ¿cómo traduzco esto? El gobierno está siendo, digamos, inepto en su trabajo de ir a controlar los precios. Eso es lo que están diciendo ustedes.
No, controlar Yo no. ¿Por qué puede seguir habilitando? De intermediar, decís vos, entre unos y otros. Habilitar. ¿Por qué, No, sí. ¿Por qué hay sectores que Pero pueden sí, seguir manejando? hay que ponerle nombre, hay que ponerle el cascabel al gato. Acá hay vivos. Hay vivos en la Argentina. Los oligopolios en la Argentina están remarcando más allá de los costos. ¿Qué parte no se entiende? Bueno, ¿y ¿Qué parte? Que él me cómo explique, combatimos que me eso? traiga los costos de la prepaga y me demuestre pará, que traelos tiene vos, que vos aumentar sos la el que inflación. dijiste que aumentaba Bueno, menos. pero la Traelos vos. utilización. ¿Lo tenés acá? Pero ¿Está en uno de tus preguntale, papeles acá? Acá pero están sí, los te costos de las muestro. prepagas. Pero te los muestro, ¿sabes por qué? Hernán. Porque fíjate en internet, cualquier titular de prepaga, si no te dice, o cualquier titular de laboratorio, que tiene que aumentar por el tipo de cambio. El tipo de cambio no aumentó. ¿Sabes cuánto aumentó el tipo de cambio en los últimos, desde febrero, que mostraba recién hasta hoy? Lo tienen planchadísimo. 10%. ¿Sabes cuánto aumentaron los precios con el 3,5 de ahora? 27. ¿Vos pensás que el tipo de cambio no se da a mover Mirá, ahora? mirá, yo te paso lo que me pasa ¿Qué en 17 puntos? supermercadistas de Mar del Plata. El 1 de octubre los acetos aumentaron el 20%, ¿Lo las qué? Perdón, no olivas, te escuché. los acetos el 20%, las aceitunas el 20%, las olivas el 20%, los higiénicos entre el 11 y el 12%. Este es el 1 de octubre. 20% en un mes de inflación. No, pero Claro, no. la suba. La suba. La suba. Porque precisamente, y la lista es larga, lo que pasa es que hay un montón de marcas que... La de los caramelitos, un 14%. Entonces digo, a mí lo que no me queda claro es, porque entiendo el recurso de pasarnos la pelota con la pregunta. ¿Vos cómo crees que es la manera? Eso se resuelve con competencia. Es así de simple. Con o una sea, libre competencia, que cada pero uno por ponga el supuesto. precio que quiera. pero Mi pregunta ¿Y es qué para hacemos con el 40% No solo- de pará, pobres que pará, no pueden no solo comprar? eso. La libre competencia no es simplemente poner el precio que querés, sino que las empresas permitan competir entre sí. Él dijo algo muy bueno al principio con respecto al sector textil. Es uno de los sectores que está más protegido en Argentina, protegido de las importaciones. Y eso es cazar en el zoológico, hermano. O sea, que vos no puedas traer una prenda de afuera, que afuera por ahí vale $1, significa que el que te la produce acá y te la vende acá, te la puede vender al precio que se le canta. ¿Sí? Y todos Sí, sabemos, también puede todos pasar que te sabemos- traigan la prenda de afuera que sea mucho más barato Sí, y como lo pueden traer en cantidad y la venden más barato, vos no tenés producción. Mis Bueno, empresarios pero pymes, entonces, vecinos de San Martín, ahí tenemos que encontrar ese punto medio. Lo que no puede pasar, lo que no puede pasar en ninguno de los dos extremos, en donde vos tenés la producción local que no compite con nadie, y tenés lo que está pasando ahora, y una regulación total no acompañada de nada más, porque si vos simplemente abrís al comercio y no acompañás con ninguna otra política, seguro se te funden todos. Ahora, vos preguntá a cualquier empresita, a cualquier pyme, la estructura de costos. Y te van a Claro. decir, mira, ¿Sabes cuál es el problema de la pyme? Que le compra entre un Madanes mon- Quintanilla, que es monopólico. entre Ese es la el mitad de problema los de la pyme. costos van a ser ¿Entendés? impuestos. Ese es parte del problema Pero argentino. Bueno, claro, pero- mirá, caldos pero- 90% una empresa, Es desodorante cierto. 85% una Hernán. empresa, cerveza 80% una empresa, gaseosa 80% una En empresa, eso fideos te- 80% una te empresa, doy- 12 marcas. Pará, ¿De pará, qué me pará. está hablando? No, Está no, pará, perfecto pará, la te doy la competencia. razón en eso. Te doy Me la imagino razón. que estás de acuerdo Yo con la escri- ley de góndolas. Yo escribí un paper sobre el nivel de concentración en Imagino que estás de Argentina. acuerdo con la ley de Yo góndola. lo que te digo es que Argentina... ¿Estás de acuerdo con la ley de góndola? No voy a expresarme sobre eso. Pero ¿por qué no? A ver, dame un segundo, vamos a Pará, la calle. yo Pará. lo que digo es, a la Cerrame que vez, vamos a la calle. Si no, Argentina, vos tenés leyes antimonopolio para ir a trabajar sobre todo eso. Y yo pregunto de vuelta, La ley de góndola. ¿quién tiene el poder? No. Una de cosa es ley de monopolio, No, otra el cosa es poder ley de también góndola. lo tiene, eso lo tiene el poder, el listado que Pará, acaba pará. de leer Hernán. Bueno, Deme un pero segundo entonces- y seguimos pero- preguntando. El poder de Paren, desabastecimiento. paren, que tengo que ir a Según un lo que móvil. me decís Paren. es, hay un gobierno que no puede competir contra la empresa, Pero contra pará. las grandes No, no, empresas. no estoy Eso diciendo. es lo que me está diciendo. Dame un segundito. Rápidamente al móvil, Claudio Cardoso. Claudio, Leandro Marcarián, que es economista, y habíamos quedado en un punto, ¿no? Que era cómo se reconstruye, y planteó yo el tema, el salario. Porque acá la gran discusión es cómo reconstruir el salario también, ¿no? Sí, me parece que por el lado del ingreso nominal no tenés tantos problemas en el sentido de que básicamente lo que ha sucedido hasta ahora es que, por ejemplo, la reapertura paritaria ha permitido que en los últimos 2 meses hayan aumentado los salarios registrados, claro, 10%. Ahí tenés un segundo problema, que es que los no registrados Ahí está el punto. quedan muy retrasados, lo cual, digamos, profundiza la heterogeneidad en el mercado de trabajo, en la clase trabajadora, que es básicamente un problema. Ahora, el problema es que se lo come la inflación, esto es lo que estás viendo. Yo lo he planteado en más de una oportunidad, creo que hay 2 cosas para hacer. Una está clara, que es esta que veníamos discutiendo, la inflación, y para mí el diagnóstico es muy claro. Recién acaba de salir una nota en el diario Clarín, que básicamente plantea
que hay dos hipótesis respecto de la inflación. Una dice, bueno, son los márgenes, la recomposición de los márgenes de ganancia del 2020. Fíjense, no estamos... No, Clarín lo dice. Clarín lo dice, Burgo. Acaba de plantear eso. Y dice, además, no es un problema de la Argentina. Parece que en Estados Unidos también pasa. Lo dice en la nota. Y la segunda cuestión es plantear la brecha. Dice, bueno, en realidad el problema es que el gobierno tiene que darse cuenta que esto de tener un dólar oficial no tiene ni sentido. Básicamente están pidiendo una devaluación. Pulverizar aún más los salarios. No ese es el camino. El camino es controlar las avivadas en el marco de los precios y lo que tiene que ver con la recuperación del poder adquisitivo en términos nominales y de ingresos, yo creo que hay que promover, tal vez como en finales de 2019, un decreto de aumento de los salarios para el trabajador registrado que probablemente levante el promedio de todo. Hagamos un decreto que prohíba ser infelices, que prohíba ser pobres, que prohíba todo lo que no nos gusta y ya. No creo que ese sea el camino. ¿Cómo recomponer salarios? Es imposible hacerlo con 50% de inflación. Y yo creo que el principal problema es eso. O sea, si vos buscas aumentar salario nominal con 50% de inflación, lo único que estás haciendo, estás corriendo detrás de la coneja y eso eventualmente va a seguir aumentando. Entonces, tenés que salir de este esquema en donde precio, salario, y encima, digamos, el diagnóstico es el equivocado. O sea, nosotros seguimos creyendo que yendo con una pistola, con un decreto, con una amenaza a... ¿Cuántas empresas? 900 empresas, Pobre, la que los sea. trabajadores ahora son culpables de la inflación. No será mucho. No dije eso. No será mucho. No dije eso. Yo lo que dije es que si vos... no pidan aumento. No pidan aumento porque generan inflación. Yo lo que te estoy diciendo es que si tu estrategia para frenar la inflación es correr detrás de la inflación y dar aumentos superiores, o sea... Por suerte está grabado y no dije eso. Ponele que a fin de año da 55. ¿Cuánto va a ser la inflación del año que viene? Entonces 60 y así sucesivamente. Entonces sí, los salarios son lo que generan la inflación. Todo genera inflación, la emisión genera inflación, pero hermano. son los culpables, Entonces, son los trabajadores, está bien. Vos no podés tratar de solucionar este problema yendo a la superficie y no viendo que detrás de todo esto... Los empresarios no tienen nada que ver con esto. Si vos tuvieras... ¿Sí o no? Si vos no tuvieras la emisión que tenés, esto no sucede. Los empresarios no tienen nada que ver. A ver, yo te hago una pregunta. Pero te voy a responder. Mándame el trabajo de concentración. Ahora te lo voy a pasar, pero escúchame, contradictorio. yo tengo una pregunta. Los empresarios en Alemania, en Alemania, en Australia, en Estados Unidos, ¿qué pasa ahí? Digamos, ellos no están buscando hacer plata como los de acá. ¿Fugan en esos países? No. O sea, Bien, vos estás diciendo que la inflación es culpa de la Madani fuga. Quintanilla, Pablo Roca y compañía no fugaran la guita, probablemente no tendríamos este problema. Entonces metelos en Bien. cana y solucionaste la inflación. Porque yo no soy Decile a el Aníbal, gallego, llamalo a Aníbal. Aníbal, vos. mete en cana a estos tres tipos y solucionamos la inflación. Mira qué fácil que era. Pero habría que controlar la fuga. Claro que hay que controlar la fuga. Lo que pasa es que ustedes no dicen nada de En cada eso. momento saltás de un espacio al otro. No, pero no es de un espacio al otro. Y Mirá. siempre, También lo llegamos a la tengo, te voy a conclusión de lo que falta, lo que falla, es que el Estado no es lo suficientemente fuerte. Fíjate que cada vez que discutimos llegamos a ese punto, ¿no? Mirá, y mirá. ahí, Pero perdóname, Este también te lo traje. Perdóname un segundo. Es contradictorio el planteo. Porque vos decís, por un lado, que el Estado no es fuerte, pero al mismo tiempo... no, yo lo que digo es que, según lo que dicen ustedes, el Estado no es fuerte. Mirá, Bueno, pero explícame a ver, cómo ¿cuál es resolvés entonces, este cuál es la problema. lógica? Si para vos el problema no está en los empresarios, todo el problema está en el Estado. Él está en la emisión que financia el déficit, Eliminar claro. el Estado, terminar con el Banco Central. Mirá, Ahora- fíjate esto en Alemania pasa. No veo, Esto es Hernán. Pablo Roca. Mirá, te cuento dónde tiene su sede. ¿Sabías dónde tiene su sede? ¿Qué está? La tiene en Luxemburgo. Pero además, claro, sí. después de que es una fundación con fines benéficos. ¡Fa! Mirá qué bueno. Bueno, pero- Después tiene otra sociedad Volvemos anónima que a se lo llama mismo, San no Faustin, tenés- pero no tenés leyes que está en antimonopolio que te frenen Liechtenstein. eso. ¿Las tenés o no Después las tenés? tiene, pará, recién está Techin Holding, que también está en Liechtenstein. Y después tiene Tenaris, que también está en Liechtenstein. Y después, como en el 10º eslabón, recién ahí tiene una sociedad en la Argentina. Bueno, entonces, ¿qué el hacemos? ¿Lo problema es que el destruimos? alemán no hace esto. Yo quiero Bueno, preguntarles- destruilo, rompelo. Yo quiero preguntarles- Si el problema es Paolo Roca... No, yo no lo voy a cubrir como vos, que es distinto. Yo no lo cubro, no voy a conozco hacer la nada. vista gorda Yo con lo que Pablo digo Roca. es, vos estás diciendo, responsable de la fuga? esta persona Sí. es culpable responsable- de esto. Si con eso se resuelve, Sí. resolvámoslo. Mirá, yo te- y listo, Leandro, mirá qué te invito fácil a que era. vengas Un tipo conmigo. es el culpable de todo. Yo te invito a que vengas conmigo a recorrer en San Martín las metalúrgicas. Debe estar viéndonos Norberto Fedele y preguntale cuánto compra el acero a Techin. Y si Techin no se lo vende acá,
más caro que afuera. ¿Y sabes qué hace este chin con la guita que gana de Fedele, que es una pyme de San Martín que a vos tanto te preocupa? La fuga, porque la lleva acá, a estos paraísos fiscales. Bueno, entonces, alguien lo tiene que decir. Estaría ahora, bueno que también hay ustedes que lo terminar reconozcan. con esto, felicito, el lo Estado tiene que dijiste. terminar ¿Qué con esto, resolvimos por con eso? No resolviste nada. Si el problema es Pero, ese, ¿sabes pará, qué? ya te dejo, ya te Es dejo. que no Chicos, termino si de el problema escuchar es eso, cuál es voy a la hacer una solución para pregunta. vos. No la Yo lo terminás que- de explicar. Yo te estoy diciendo, a ver, primero, si vos me preguntás a mí, Argentina tiene que abandonar el peso. Lamentablemente, el peso no nos sirve. Esto está clarísimo. Está clarísimo. Vos decís cambiar el patrón moneda. o sea, Sacar Hay los que dolarizar la economía. Sí o sí. Sí Sí o o sí. sí. Sí o sí. Sí o sí. Ah, bien. Antonio, el peso no nos sirve. Una moneda que te quita el 50% de tu ingreso no te sirve. No sirve. Y nos viene pasando a lo largo de toda nuestra o historia. sea, vos decís volver a lo que fue el 1 a 1. Sí, pero con, ¿sabes no, qué? con Con más. 2.000 millones de reservas netas, con lo cual significa no un feroz ajuste, más que eso, peor que eso, peor que Macri, Hernán, yo te Macri voy a preguntar, reloading sería. el ajuste que estás viviendo hoy, Eso con es. 50% de pobres, 50% de inflación, el empleo que no se recupera. No, pero ¿sabés qué Entonces, pasa? Hay ganadores y perdedores, es falso eso, no todos perdemos. Pablo Roca no le va mal. Fíjate el balance. Tenés Fíjate el una balance de fijación con Molino Pablo Río Roca, de la hermano, anda Plata. al Fíjate el balance psicólogo, de decile, Arcor. señor psicólogo, sueño Pero con andá a Pablo mirarlo. Roca. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos le va bien Tengo y a que ir nosotros nos va cerrando. mal? A ver, tengo que ir cerrando. A ver, cerremos en un minuto cada uno. A ver, ¿Querés arrancar? Sí, Tiramos una Métale, moneda. métale. Yo, a ver, un minuto cada uno. Argentina no puede seguir con el peso, es la fórmula del fracaso. Controle de precio, la fórmula del fracaso. Emitir para financiar déficit, la fórmula del fracaso. Echarle la culpa a los empresarios de que son culpables de la inflación, la fórmula del fracaso. ¿Hay concentración? Sin duda. ¿Quién debería ser el responsable de eso, digamos, de solucionar ese problema? Uno, más competencia, competencia internacional y, si querés, ir a modificar alguna ley. Ahora, que me muestres un papelito acá no resuelve nada. Y para terminar, no podemos seguir insistiendo en recetas que fallaron. Hace 100 años que venimos intentando con controles de precio y siempre falló. Tuvimos 2 experiencias en la historia en donde Argentina tuvo los precios controlados. En el 53, a mano de pistola, y con la convertibilidad. Es lo único que funciona en Argentina. Ahora, ¿queremos ir a inventar la rueda todos los días? Vayan, van a fracasar. Entonces, yo lo que digo es, mirá lo que funcionó, aceptalo, no combatas con la realidad, y sobre eso construí. Porque es cierto que la convertibilidad no estuvo, digamos, no fue a prueba de errores. Tuvo un montón de errores y por eso terminó como terminó. Pero si vos estás hablando pura y exclusivamente de inflación, lo único que sirvió en este país fue eso. Por eso te digo que Argentina tiene que abandonar el peso. Bueno, no, Señor. no es lo que sirvió en la Argentina, basta leer la historia, no son papelitos, son los datos. Y estaría bueno que sean rigurosos y abandonen la pereza intelectual a veces en los debates, porque la verdad que no tiene sentido. El diagnóstico es muy claro, el tipo de cambio aumentó 10% de febrero hasta hoy y aumentó la inflación 27%. Hay que ponerle el cascabel al gato y eso significa discutir con los formadores de precios, que del otro lado estamos los argentinos, que les vaya bien produciendo. En el sector alimentos, la capacidad instalada está en el 60%. Pueden producir más y no remarquen más. Hace un decreto. No habría ningún problema. Muchas gracias a los dos. Un placer. Cambiamos de tema, vamos rápidamente. Nos convoca nuestro compañero que